Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Bienvenidos, queridos amigos, a este especial episodio de cierre de este maravilloso proceso que he tenido la oportunidad de vivir durante estos 180 episodios que hemos grabado en este podcast Créete el Cuento. El episodio de hoy es el episodio 180 y con este episodio quiero hacer un cierre de este bello proceso que he tenido el privilegio de liderar. Estoy contento que están muchos de ustedes acá escuchando este live y vamos a hacer una sorpresa. Un poquito más adelante les voy a invitar a hacer una sorpresa porque algo tengo guardado para ustedes especial. Así que para que estén atentos, se viene una sorpresa en pocos minutos más. Este proyecto, les quiero contar un poco de cómo comenzó y también qué es lo que puedes tú ganar al escuchar los episodios anteriores. Este es un podcast que en realidad comenzó durante la pandemia. Recuerdo que el primer episodio lo grabé solo, a diferencia de los que vinieron después, a partir del episodio 110. Los primeros 10 episodios los grabé completamente solo. Y yo creo que lo más difícil, y acá es donde quiero empezar a contarles cómo fue mi experiencia, los aprendizajes que obtuve en este viaje y también cómo puedes usar tú estas ideas en tu lugar de trabajo. El primer episodio fue, yo creo que lo más difícil de este proyecto, que en realidad fue comenzar, dar ese primer paso. Y acá creo que hay un primer aprendizaje que les quiero compartir, porque creo que es algo que se puede usar en el trabajo también, que muchas veces algo que nos genera miedo, la dificultad que realmente tiene hacer esa acción es mucho menor cuando la hacemos que cuando pensamos acerca de ella. Nuestra mente muchas veces proyecta que la dificultad de esa acción va a ser mucho mayor a lo que realmente es cuando decides tomar esa acción. Como escribo en mi libro Créete el Cuento, los fantasmas mentales siempre son mucho peor o nos pintan la realidad mucho peor de lo que finalmente es cuando ejecutamos esa acción. Y así fue mi primer episodio. Me costó muchísimo y estaba también con el perfeccionismo. Tiene que ser perfecto, el micrófono perfecto. Pero cuando me decidí a hacerlo, a través de lo que yo llamo el poder de la acción imperfecta, me di cuenta de que era más fácil de lo que yo pensaba. Y cuando grabé ese primer episodio, realmente pude entender cosas que luego me permitieron ir mejorando también en el camino. Me siento agradecido también en este proceso de 180 episodios por todos los invitados espectaculares que he tenido. Nombré algunos acá en LinkedIn, acá abajo, y voy a seguir etiquetando a los otros invitados que he tenido. Y en ese sentido les quería mandar un saludo cariñoso a todas las personas que participaron conmigo como invitados y, por supuesto, a toda la audiencia que me lleva ya varios años escuchando en Spotify y en Apple Podcast, escuchando el podcast Créete el Cuento. Originalmente el podcast se llamaba Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Pero luego, cuando escribí mi libro Créete el Cuento, el podcast cambió de nombre, pero todos los episodios están archivados bajo el mismo lugar, que es Créete el Cuento en Spotify o en Apple Podcast. Otros aprendizajes que tuve a lo largo de este proceso, primero que todo, es aprender a celebrar y cerrar los procesos. Así como es importante dar ese primer paso de este proceso que duró 180 episodios, también creo que es muy importante respetar la importancia de cerrar los procesos cuando llega su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Y en este caso, yo después de haber hecho 180 episodios con este,
me sentí un poco cansado, disfruté muchísimo, pero fue energía, mucha energía, sobre todo en la parte de coordinar con invitados, y les voy a decir algunos aprendizajes de eso, pero creo que llegó el tiempo de darme también el permiso de descansar y cerrar un proceso. Y les quiero contar que grabar los últimos 2 episodios, el anterior y este, no fue fácil tampoco. Así como me costó comenzar, también me costó cerrar. Pero creo que el concepto de que llega un momento donde es relevante cerrar un proceso es una forma de completar, y también creo que la relevancia que tiene para cualquier persona que tiene cualquier desafío que está en un proyecto es saber cuándo comenzar, pero también saber cuándo terminar, y no solamente porque es importante, quizás porque estás cansado y necesitas una pausa, sino que cuando yo concluyo un proceso, cuando le hago un final declarado, es decir, digo, este es el último episodio y cierro con esto el proceso, también yo estoy enviando un mensaje muy importante a mi mente, que es decir, en verdad soy capaz de comenzar un proyecto y soy capaz de cerrar un proyecto, y por lo tanto hay una sensación de logro. Muchos queremos ser exitosos en el trabajo, en la forma en que comunicamos, en la forma del liderazgo, pero si no creemos que somos capaces, obviamente siempre será defectuosa nuestra forma de operar. En cambio, cuando yo comienzo un proceso y también cierro un proceso, el mensaje que me estoy entregando es: soy capaz de ir de principio hasta el fin. Y ahí el automensaje es muy importante, y es que soy capaz de hacerlo. Aquí viene la sorpresa. Para todos los que me están escuchando este live, yo voy a regalar 10 copias de mi libro. Las primeras 10 personas que me dejen en los comentarios acá, en LinkedIn, tiene que ser en LinkedIn, no en YouTube u otra plataforma, acá en LinkedIn, las 10 primeras personas que me comenten cuál fue un aprendizaje valioso de algún episodio de este podcast Créete el Cuento, o de lo que has escuchado desde que comencé a hacer lives aquí en LinkedIn. Es muy importante. Un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje concreto y valioso te has llevado de estos 180 episodios que he estado grabando live en LinkedIn? Las 10 primeras personas que me comenten, no por interno, en los comentarios acá abajo en LinkedIn, las 10 primeras personas que me comenten cuál fue su aprendizaje, quiero regalarles una copia de mi libro Créete el Cuento, porque para eso escribí el libro. Así que encantado de regalarle eso, siempre y cuando me dejes acá abajo cuál fue un aprendizaje valioso que te has llevado de estos 180 episodios del podcast Créete el Cuento. Ahora, otra cosa que aprendí mucho en este proceso es la importancia de cuidar el cuerpo. Como es un proceso que implica energía, dedicación, 3 elementos, queridos, que siempre hay que tener en cuenta en todo proyecto es el cuerpo. Porque todo lo que yo hago, pienso, siento, comunico, depende de la salud de mi cuerpo. Y siempre estuve consciente de 3 áreas fundamentales, y creo que tú también las puedes usar en tu lugar de trabajo, siempre. Es obvio, pero justamente porque es obvio muchas veces se olvida. La salud del cuerpo incluye alimentación, sueño y ejercicio. En alimentación, lo que a mí me sirve, no soy experto en alimentación, pero lo que a mí me sirve es cuidarme mucho en bajar los carbohidratos, poco pan, poco arroz, poco azúcar. Bueno, también hay que disfrutar la vida, pero es importante tener en cuenta que por lo menos a mí me afectó muchísimo cuando estoy con demasiados carbohidratos, me afecta mi energía, y por lo tanto eso afecta en la forma en que hago las entrevistas, en la energía también que necesito para gestionar el proyecto. Entonces, alimentación. Sueño, fundamental. Cada cuerpo es diferente, tampoco soy especialista en sueño, pero tener en cuenta de cómo el sueño te está afectando a ti hoy es relevante a tener en cuenta, y si hay que aumentar, si se puede disminuir, y cómo también tener un mejor sueño. Y también el ejercicio. El ejercicio físico me dio fuerza para sentirme bien conmigo mismo. Es clave en cualquier proyecto. En Créete el Cuento fue fundamental, porque muchas veces, por ejemplo, tenía 2 entrevistas a la semana y implicaba también eso tiempo de coordinación.
Pero si estoy bien con mi cuerpo y me siento bien físicamente porque estoy haciendo ejercicio físico, eso me ayudó muchísimo en este proceso y les comparto también ese aprendizaje porque se aplica también en cualquier proyecto que estés teniendo tú. Otra cosa de cómo yo aprendí, y creo que te puede servir muchísimo, y se los comparto en este episodio de cierre, es que escuché muchos podcasts para yo también aprender de cómo se hace una entrevista, cuánto tiene que durar un episodio, muchísimo. Y creo que me inspiraron muchos podcasts como, por ejemplo, hay uno muy bueno que se llama The Science of Success. Escuché también a Tim Ferriss, que creo que es un genial entrevistador. Escuché podcast acerca de cómo manejar un podcast con tips muy buenos. Si quieren saber más, me lo pueden pedir. Y así muchos otros que me sirvieron. Y aquí hay un mensaje. Yo aprendí escuchando de cómo otras personas que tenían mucho más experiencia de yo lo podían hacer. Y acá hay un aprendizaje que también es parte de este cierre. Y es que estemos abiertos a observar, mirar y escuchar de cómo lo hacen otras personas que saben más que nosotros. Yo aprendí de otros podcasters, de cómo lo hacían. Estoy lejos también quizás de hacerlo como ellos lo hacían, pero saqué ideas escuchando a otros que ya lo hacen bien. Ese es otro consejo que les quiero dejar en este episodio 180 de cierre de este podcast. Otra cosa fundamental es que cuando yo coordinaba las entrevistas con los invitados, aprendí también la importancia de darle un contexto a mi invitado. Preparé un documento en PDF, había que coordinar la hora, el lugar. Nos juntamos, por ejemplo, yo estoy grabando esto a través de StreamYard, que es una plataforma espectacular que se la recomiendo para hacer lives. La hora, el lugar, y también yo compartía con mi entrevistado, quizás más adelante, no sé si de un comienzo, las preguntas que yo le iba a hacer, el estilo de mi forma de preguntar, el tiempo que vamos a tener. Y acá hay un mensaje que aprendí durante este viaje de 180 episodios que tiene que ver con la comunicación. Si quieres ser efectivo en comunicar con otros, da el contexto en el cual quieres tener esa conversación. ¿Dónde se van a juntar? ¿Cuál es el objetivo de la conversación? Y por lo tanto creo que hay un aprendizaje ahí valioso. Hay mucho más que decir acerca de la comunicación, pero eso yo lo aprendí porque cada vez que iba pasando el tiempo y mis invitados también, yo quería que ellos se sintieran cómodos, obviamente, durante la conversación, me sirvió muchísimo darles a ellos el contexto. Y creo que eso te puede servir también a ti como líder o comunicador en tu lugar de trabajo. Otra cosa que me costó, la verdad, que es que durante las conversaciones con mis invitados es aprender a fluir. Obviamente, cuando es una entrevista de 30, 40 minutos, a pesar de que yo al invitado ya le había comentado acerca de las preguntas que le iba a hacer o que probablemente le iba a hacer, obviamente, con el tiempo fui atreviéndome a soltar y fluir con la conversación y con lo que iba saliendo en el momento mismo de la conversación. Y eso creo que es importante a nivel de podcast y conversación, que es fluir con lo que está pasando en el momento mismo de la interacción con la otra persona. Salir a veces un poco de la estructura, sea cual sea tu proyecto. Reuniones, conversaciones importantes en tu trabajo. Si bien es bueno tener modelos de cómo trabajar, tener una estructura que seguir, la estructura tiene que estar siempre al servicio tuyo y no tú al servicio de ella. Otro punto que les comparto en este podcast, como los aprendizajes que tuve durante estos 180 episodios, es pensar y orientar las conversaciones que yo tenía con mis invitados a los desafíos y problemas reales de mi audiencia. Si yo estoy haciendo un podcast, la pregunta es, ¿para qué quiero hacer un podcast? Esa fue una pregunta que tuve desde un comienzo. Y la respuesta siempre fue, quiero tener un podcast para ayudarle a las personas, a los líderes y a los comunicadores dentro de las organizaciones a resolver problemas de liderazgo e interpersonales. Entonces, cuando yo sé qué es lo que quiero conseguir, que es aportar con herramientas para solucionar problemas reales de las personas, eso entonces me permitió enfocar todo el podcast en esa dirección. Y si tú te fijas, los episodios anteriores a que están disponibles siempre en Spotify, en Apple Podcast, te vas a dar cuenta
que hice un esfuerzo por no solamente conversar con alguien que me parecía interesante, sino que por sobre todo servir a mi audiencia. Es decir, ¿qué es lo que realmente el auditor de un episodio se va a llevar al final de este episodio que le pueda servir para liderar o comunicar mejor? Esa pregunta creo que es muy importante como comunicadores y líderes, más allá de cómo liderar un podcast, te puede servir a ti en tu lugar de trabajo, que es, ¿qué es lo que yo realmente quiero entregar en esta reunión, en esta presentación, en este trabajo de equipo? Tener claro un objetivo y así podemos alinear lo que pensamos, decimos y hacemos para servir y entregar valor a la persona con la cual estoy trabajando. Les recuerdo a aquellos que están recién llegando ahora que estoy regalando 10 copias de mi libro Créete el Cuento, 100% regalo para las 10 primeras personas que contesten la siguiente pregunta en los comentarios acá abiertos en el LinkedIn. ¿Cuál fue un aprendizaje para ti valioso de estos lives y de los episodios anteriores del podcast Créete el Cuento? Las 10 primeras personas que me dejen sus aprendizajes, libro gratis con cariño se los mando. Otra cosa que fue un aprendizaje importante de este podcast fue la genialidad de tener un podcast también como excusa, entre comillas, no como excusa, pero sí, como un trampolín para conocer a gente genial del ámbito del liderazgo, de las comunicaciones, de la creatividad, de emprendimiento. Si se fijan, los invitados que tuve los buscaba yo vía LinkedIn principalmente porque eran gente que ya estaba aportando dentro del ecosistema del liderazgo. Y fue una oportunidad para mí genial de conocer gente que tiene mucho valor que aportar, traerlos a un espacio de conversación rico y entretenido e inmortalizar esas conversaciones. Así que si quieres tú desarrollarte profesionalmente, una técnica o un consejo muy poderoso que yo, de hecho, aprendí durante este viaje es conecta y conversa con gente que realmente está haciendo una diferencia dentro del ecosistema en el cual tú te muevas. Y otro aprendizaje más, ya para ir cerrando, quiero contarles que se atrevan quizás ustedes a hacer un podcast. Entonces alguien me va a decir, pero ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hacer el podcast? Bueno, es una oportunidad para ti de aprender, de conectar con gente y entregar valor a tu comunidad e inmortalizar conversaciones de calidad. Y por lo tanto, creo que es fácil hacer un podcast. Puedes hacer incluso podcast de 10 sesiones, 10 entrevistas, o puedes ser tú también hablando solo. Te permites ordenar tus ideas, crear visualización, que la gente te conozca. Y eso obviamente tiene un impacto en tu desarrollo de conexiones con otras personas. Y entonces, un último aprendizaje que creo que saqué de este maravilloso viaje que concluye hoy es la habilidad de hacer buenas entrevistas donde tuve que desarrollar o usar herramientas claves de la comunicación. Es principalmente, ¿saben cuáles? Aprender a preguntar, a escuchar, a generar historias o anécdotas y también aprender a amplificar lo positivo. Estas 4 herramientas yo las aprendí también escuchando a otros podcasters de cómo hacían las entrevistas y las apliqué en todos los episodios cuando tenía invitados. Les repito, porque sirven en cualquier contexto de liderazgo o donde quieres tener conversaciones de calidad, aprender a preguntar, a escuchar, a contar historias y anécdotas y también a reconocer lo positivo. Una de las formas en que los invitados se sentían también cómodos y fluían en las entrevistas, por lo que me comentaban después de lo que conversábamos por WhatsApp, era que es la capacidad de yo como entrevistador apreciar lo bueno y lo positivo de las ideas que ellos iban dando. Eso de alguna forma, siempre y cuando sea honesto, obviamente, y auténtico, eso permite que la conversación fluya y para eso hay que estar escuchando y también preguntando de forma efectiva.
Quería comentarles algo que está escribiendo mi querido Eduardo Muñoz. Dice, hola Gabriel, te felicito por todo el camino recorrido. Tengo tu libro como recordatorio de lectura cada vez que los miedos y la procrastinación se hacen presentes. Tengo un buen recuerdo tuyo, ya que me ayudaste y enviaste un video con saludos para mujeres emprendedoras del sur de Chile. Te envío un abrazo fraterno, seguiré atento a tu nuevo desafío. Gracias, querido Eduardo Muñoz, por el comentario. ¿A más tenemos por acá? Gabriel, mi querido Gabriel Gajardo. Saludos desde la realidad híbrida en Santiago de Chile. Y también dice Gabriel Gajardo, el mayor aprendizaje fue creerme el cuento. El nombre de mi libro y también el nombre de este podcast. Gracias. Tenemos también a Horacio Santillán. Aprendizaje, dice propósito claro y preguntarme, ¿qué es lo que realmente quiero dejar en una reunión? ¿Un equipo o la persona con las que voy a conversar? Gracias, querido Horacio, y gracias a todos los que están dejando sus comentarios y aprendizajes. Les recuerdo que las primeras 10 personas que me dejen sus aprendizajes de estos 180 episodios, obviamente, un aprendizaje, las 10 primeras personas se llevan una copia gratis de mi libro, Créete el cuento, y gracias a los que están participando. Me siento agradecido, privilegiado de haber tenido este viaje de 180 episodios y quiero cerrar con el siguiente mensaje. Número 1, todos los episodios siguen disponibles de forma gratuita. Así que si estás interesado en desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, busca Créete el cuento, ese es el nombre del podcast, en Spotify o en mi canal de YouTube. Vas a ver también las entrevistas en formato video. Sigue utilizando ese contenido. Podrás sacar herramientas valiosas, ya que las conversaciones quedaron inmortalizadas ahí. Y por último, quiero cerrar este viaje invitándolos a conectar conmigo en LinkedIn y especialmente a lo siguiente. Yo estoy haciendo sesiones de coaching 1 a 1, donde podemos trabajar un objetivo específico que tú quieras conseguir en tu lugar de trabajo. Y también, además del coaching, hago mentorías también 1 a 1 o grupales acerca de cómo mejorar una presentación y especialmente cómo hacer lúdica, entretenida e interactiva tus próximas presentaciones y tu forma de comunicar. Si estás interesado en coaching o en mentoría de comunicación lúdica y entretenida y cómo usar el juego y las dinámicas para mejorar tus presentaciones, conecta conmigo vía LinkedIn y me puedes escribir un mensaje por privado en LinkedIn. Encantado de que nos conozcamos y aprendamos juntos. Los dejo invitados a eso. Queridos, gracias por escuchar este último episodio 180 de este podcast Créete el cuento. Lo que se viene futuro, hoy día mi hija me preguntó, cuando le dije que iba a grabar el episodio 180, mi hija me dijo, ¿qué viene después? Estoy abierto a tantas cosas que pueden pasar, tantas cosas que estoy haciendo y que he aprendido. Si alguien tiene alguna sugerencia, o por ejemplo, ¿de qué te gustaría a ti que sea un próximo podcast? ¿Qué desafíos tú puntualmente estás enfrentando en temas de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo? Y también eso me servirá quizás para inspirarme para un nuevo proyecto de seguir compartiendo lo que yo he venido aprendiendo en mi vida con mi audiencia. Gracias por escucharme durante estos 180 episodios. Conecta conmigo vía LinkedIn. Y gracias por siempre estar ahí escuchando y compartiendo este contenido también con otras personas para llevar a toda la comunidad a un nuevo nivel de conciencia, tener mejores relaciones interpersonales y generar valor a nivel espiritual y emocional con todas las personas que nos conectamos. Gracias.